me creerían si les digo que en el Perú hay una escuela del gota a gota? Bueno, esta información es una realidad, está pasando y traen delincuentes no del Perú, de otras ciudades, de Colombia, para ejecutar las labores de cobranza. Justamente nuestro compañero periodista de Panorama, Renzo Santana, hizo un informe completísimo en el Dominical y nos queda claro cómo operan y el kit de cobranza que les entregan llegando a territorio nacional. Renzo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Buenas gracias tardes. por la invitación, Eli. Buenas tardes también al público. Cuéntame, Renzo, más de tu investigación, porque entramos ya en una trama mucho más organizada, donde inclusive tienen escuela, y lo que ustedes ven aquí en el estudio es el kit que, según llegabas a Perú, se los entregaban a estos delincuentes. ¿Cómo funcionaba? Previa capacitación. A ver. Es que es todo un esquema empresarial prácticamente y involucra a muchos delitos, ¿ah? No solamente la extorsión, la estafa, sino también la trata de personas. Es decir, hay un departamento en estas escuelas de la extorsión que capta ciudadanos colombianos y les ofrece venir a trabajar al Perú. Una cuestión formal. En la desesperación llegan y ahí ya tienen una deuda. El pasaje para venir al Perú es una deuda. Y luego van a unos centros de capacitación que son departamentos alquilados por esta organización en el que le dicen, mira, estos son los celulares que te vamos a dar, aquí están las aplicaciones con las que tú vas a buscar a nuestros deudores, vas a introducir aquí cuánto te pagan diario y una vez que tú accedes y dices, sí, esta señora pagó sus 20 soles de hoy, inmediatamente en la aplicación le aparece, ahora tienes que ir a cobrar a esta persona. Entonces, eso es parte del kit. Después de una inducción de 15 días, Eli, no solamente le dan los celulares con las aplicaciones, incluso les dan el capital. Le dan dinero en efectivo para que empiecen. Claro, que es el que prestan, ¿no? Las deudas empiezan desde los 100 soles a más y los cobros son abusivos. Es una deuda imposible de pagar, Eli. Que nunca termina de pagar. Claro, que nunca termina porque empieza con una cuestión de vamos a pagarnos al día a día y la víctima, en este caso que son los comerciantes, personas que no acceden a un crédito formal, se ven en la situación de, está bien, no tengo ningún aval, no tengo nada que me respalda, solamente te voy a dar mi DNI, mi recibo de luz y ya accedo a un crédito. Pero es lo peor que pueden hacer porque nunca terminan de pagarlo. Es dinero fácil, pero que termina convirtiéndose en la peor pesadilla de cualquiera. Pero además, tú tienes otros elementos de este kit del gota a gota. ¿En qué consisten? Les dan esto, que es la publicidad, ¿no? Que son tarjetas que reparten como, bueno, a nivel de, al menudeo, ¿no? A personas que pasan en las calles y que tienen como título préstamos al toque, ¿no? Este es como para seducirles, para estar ahí en la idea de que pueden recibir el dinero ya. La cuestión es que también las pegan en los postes, las vemos en las veredas, están en todos lados. Las llevan a los mercados también. Por supuesto, y es que ese es su caldo de cultivo. Cuando ingresa el sistema gota a gota en nuestro país hace una década, Eli, llega por el norte, en 4 ciudades, en Piura, Trujillo, Chimbote, y luego va bajando, un año después, llega a Lima a través de Caraballo, y lo que comenzó siendo al principio 4 ciudades, terminaron siendo 96. Imagínate, Renzo. Y hoy está enquistado, pues, es en enorme. Lima. Aquí lo reportamos a diario, siempre lo digo y suena repetitivo, pero nos llegan a nuestro WhatsApp de 24 horas, mediodía, muchísimas denuncias. Pero además de eso, incluye una motocicleta, el kit del gota a gota. En el reportaje que hicimos, gracias a la División de Robos de la Policía, llegamos a un testimonio, no un colaborador, Byron, así lo clasificamos porque su vida también corre riesgo. Por supuesto. Y él contaba que uno de los requisitos para venir al Perú es al menos saber manejar moto, ¿no? Digamos que ese es al menos uno de los atributos que tiene que tener. Pero una vez que llegan y que caen en estas escuelas de inducción, no solamente les enseñan a operar los celulares, sino que les enseñan a movilizarse por Lima. Entonces les dan planos de las rutas que ellos van a cobrar, es decir, por ejemplo, a Byron le tocaba San Juan de Miraflores y él tenía una ruta en la que diariamente tenía que visitar a 25 deudores. Totalmente organizado, sí, totalmente planificado, organizado. Prácticamente una empresa. Tal cual, tal cual. Corporación tal cual, ilegal, corporación. pero funcionando de esa forma. Entonces, me gustaría entonces que además podamos escuchar ese testimonio que tú captaste. A ver, eso es lo que viene, porque una vez que tienen su mapa, que se aprende la ruta de la cobranza, ¿qué pasa si el deudor se atrasa? ¿Qué pasa si no cobra?
si no paga, mejor dicho, allí va a otro departamento de esta red, que es la red de intimidación, la red de los atentados, de las cobranzas. ¿Y cómo empieza? A través de audios. Vamos a escucharlo. Necesito que me deposite esa ya, la cuota. Es más, ¿sabes qué? Necesito que me cancele esa cuenta ya. Son mensajes directos para amenazar a los deudores y si no pagas, es claro, o sea, tu vida y la de tu familia corre peligro, Renzo. Sí, es un problema de Estado, Eli, y involucra muchos delitos, porque cuando decide hablar el colaborador Byron, él dice que, bueno, la situación está muy delicada en Colombia, no tenía trabajo, le ofrecieron esta oportunidad, lo traen y es tal cual la trata de personas, ¿no? Lo traen, lo endeudan y lo hacen recorrer las calles de Lima cobrando. Él decía, ¿no?, en su testimonio que él no le da no sé, el carácter para imponerse de esta forma. Claro, pero, porque no cualquiera, ojo. No cualquiera puede hacerlo, claro que sí. Pero en estas escuelas de extorsión hay otros departamentos con personas, obvio, mucho más audaces, que intimidan, que su sola presencia intimidan, y si no es su presencia, ya van al uso de las armas, ¿no? Y las amenazas, y las notas, y luego a los atentados, disparos a las calles, a las puertas de las casas, el quemar los negocios. No, es una realidad que estamos viviendo en territorio nacional, una modalidad que comienza en Colombia, ¿no? Su origen es Cali, y esto hace ya muchos años está pasando en aquel país. Ahora llegan estas agrupaciones, quieren montar el mismo negocio aquí en Perú, de hecho lo están haciendo, pero con sus connacionales. Solo contratan colombianos para hacer ese brazo de cobranza. Vamos a escuchar el testimonio de Byron, este colaborador que tú pudiste tener en tu reportaje. Como ahí, él también es cobrador. Ya. Entonces él me dijo que si necesitaba cobrar, yo dije, no, hágale, yo también me voy. ¿Cobrador de qué? O sea, de gota a gota. No, la retribución mía apenas de mi sueldo apenas iba a ser 700 soles. ¿Mensual? No, quincenal. Quincenal. Byron, como llamaremos a este gotero arrepentido, es la fuente que emana la valiosa información que permite desmantelar las cañerías del sistema extorsivo del gota a gota. Al mismo cliente. ¿Tú no tenías conocimiento de que eso era ilegal? No, sí, o sea. Ya. ¿Tenías tu conocimiento? Sí, sino que uno busca una mejor oportunidad y en Colombia la vaina está dura. Lo acabamos de escuchar, ¿no? Es su testimonio, es lo que él refiere. Y una vez que llegan a Lima, ¿no? Empiezan a distribuirse por la ciudad. Ahora, tenemos el testimonio de solamente una de las escuelas que operaba en Chorrillos y que fue pues desarticulada el mes pasado. Pero los puntos en la ciudad de Lima, los más picantes, digamos así, son San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres. Solamente el año pasado, cuando la policía intervino a una de estas escuelas, encontró una libreta en la que tenían pues todas las deudas que habían cobrado. Y en San Juan del Lurigancho, solamente una organización, en el lapso de un año, Eli, había cobrado o amasado 10 millones de soles, casi 10 millones de soles, por extorsión. Es un negocio millonario, por eso se entiende cómo organizan absolutamente todos los aliados y las divisiones que tienen dentro de esta organización, cobranza, sicariato y prácticamente asesinos a sueldo. Tienen hasta horario, Eli. A ver. ¿Qué pasa? Nos contaba Byron que él llega, ¿no? Llega, conoce Lima, no conoce Lima, le dan techo, le dan comida y le empiezan a enseñar a utilizar las aplicaciones, le empiezan a dar su kit gota a gota, cómo captar, lanzar la carnada, cómo desplazarse por Lima, cómo usar la moto. Su mapa también, sí, todo. GPS. Le dan todo, sus objetos de trabajo, sus herramientas, pero no son solo suyas, porque un día él está en esta ruta, ¿no? Y al día siguiente se cambian de ruta. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Que si yo tengo una deuda con el gota a gota, yo digo, pero ya pagué ayer. No, no me pagaste a mí, dice el otro gota a gota que viene. Ellos se cambian las rutas. Para hacer como que no han sean pagado. Diferentes personas, por supuesto. Es una deuda imposible de pagar, porque un día te vino a visitar Byron y al día siguiente viene Nelson, ¿no? Y Nelson te dice, no, usted me tiene que pagar a mí. El círculo vicioso de nunca acabar. Pero Tal tú cual. dabas un dato muy interesante, Renzo, que les entregan un mapa, una planificación donde ellos van a operar. Escuchamos el testimonio de este colaborador. Montan a la moto, montan con el que tiene la ruta primero al que tú le vas a recibir.
Ya. O sea, usted tiene la ruta, yo se la voy a recibir a usted. Usted me enseña todo esos movimientos. Ya. Ya. Una semana. Una semana mínimo una semana. Ellos me llevan a la ruta. ¿Y a ti qué distrito te tocaba a ti? Por ejemplo, ir a cobrar. San Juan de Miraflores. San Juan de Sí, todo Miraflores. en San Juan de Miraflores para allá. Ahí lo dice, mínimo una semana San Juan de Miraflores, donde están los comerciantes, donde están las personas pujantes, los emprendedores que finalmente son el público objetivo. Además de las tarjetas, celulares, dinero en efectivo y las aplicaciones, porque Sí. estos delincuentes son tecnológicos. Sí, han avanzado en eso incluso. Los celulares que les encargan tienen un registro, una relación con las personas que les tienen deudas. Entonces, cuando ellos te visitan, le dicen, bien, terminaste de pagar, me hiciste la transferencia bancaria o le hiciste en físico, bueno, está bien, voy a ingresarte a la plataforma. Y una vez que ingresa, ya le aparece, él dice, la segunda persona a cobrar en la ruta del día. Pero también hay aplicaciones que además de esto que está en la calle, son aplicaciones que tú te descargas y que inmediatamente, ¿no?, acceden a tus contactos porque va como que desbloqueando, ¿no? Ajá. Ah, ¿quieres el préstamo? Sí, entonces dame acceso a tus contactos. Aceptar Aceptar. y finalmente ingresan a todos los datos A tu de galería, Eli, información. a tu galería de fotos. Entonces, tú para acceder al crédito, al préstamo, le das la autorización para que ingresen a tu galería y allí obtienen, obviamente, tus Información fotos privada. para extorsionarte. Es increíble Son los y es lo casos. que está pasando, pero en otra parte de tu reportaje había otro dato que me dejó asombrada. ¿Qué pasa con estos denominados goteros que vienen de Colombia a formarse en la escuela del gota a gota, pero que deciden no continuar con esta trama? ¿Qué les pasa? Tú lo pusiste perfectamente en tu nota y vamos a entender el contexto, por favor. Porque respeta el sistema, mamá. Lo veamos, ¿no? Cuando van y asesinan, por decir, en el norte a una persona que está durmiendo con su pareja en un petate y le disparan en la cabeza, le dice, esto por no sujetarte al sistema. Entonces le dice, mira lo que pasa con las personas que no pagan sus préstamos. Escrito en un pedazo de cartón que decía, no se presta ni compra ni venta, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Es decir, si no sigues los parámetros, si quieres retirarte de esta organización, tu vida está en riesgo. Incluso para los mismos goteros, porque hay bandas rivales, no se pelean, se disputan las rutas. Entonces, o estás con ellos o simplemente desapareces, no te puedes meter en sus rutas. Incluso cuando intentas salirte de esta escuela de la extorsión, también tu vida corre riesgo. Es un círculo vicioso, Eli. Y lo peor de todo es que en el Perú tenemos un amplio caldo de cultivo. Tenemos más de 9 millones de peruanos que tienen morosidad, deudas en sus sistemas crediticios y en vista que ya no pueden, recurren, claro, a los que les dan el préstamo sin mediar nada. Sin ¿no? nada, dinero fácil, Claro. pero que termina siendo una pesadilla. Tú también pusiste una gráfica, un organigrama para entender cómo operan, porque sinceramente, ¿qué tal preparación, distribución? Tienen segmentos, todo hasta un gimnasio leí Por supuesto. y vi en tu reportaje que tenían Así dentro es. de este inmueble. Así es, Eli. ¿Vamos a verlo? No, mira, aquí está para que tú lo perfecto. puedas describir. Resulta que cuando ingresan a la sede de Chorrillos, encuentran este departamento que había sido alquilado por un alias Don Carlos. La Ajá. policía todavía mantiene esta información en reserva porque obviamente lo están buscando. Ellos en algún momento incluso son captados y piensan que el negocio es legal, pero luego cuando empiezan a extorsionar ya se dan cuenta, pues que no, que es evidente que no, porque tienen una sede de reclutamiento. Es esta, la que lo buscan. Por ejemplo, Byron se dedicaba a la ganadería En Colombia. Sí, no tenía trabajo, lo traen. Luego empieza el departamento de formación y esta inducción de 10 días en el que les dicen, les hacen conocer Lima, los llevan en las motos y le dicen, tú vas a cobrar por aquí, este es tu capital, te graduaste, te damos tu kit. Qué Este es tu increíble. celular, ¿no? Y les dan el kit y le dan las rutas. Luego llega el departamento de regularización de las deudas, que es las llamadas, la extorsión física, los atentados. A ver, pero para como es entender, todo un Renzo, sistema, ajá. les explican, es decir, tú tienes que llamar, hablar de tal forma, asustar a los deudores. ¿Eso también es parte de esta escuela del gota a gota? Es todo, Eli. Ellos empiezan de cero. Es como para ellos un trabajo fuera de su país, en el que están realmente capacitándose y llegan al momento en el que tienen que ponerse fieros, ¿no? Tienen que ponerse bravucones y a algunos pues no les da.
Y cuando sucede esto es, bueno, usted me debe tanta plata, termíneme de pagar esto y se desaparece, ¿no? No sabemos de la clemencia Eso te de iba a desaparecer. decir. Desaparecer. En ese punto es ¿Qué que tampoco significa? es que funciona como un empresario, Eli. A ver. Porque, claro, si tú trajiste a alguien, te terminó de pagar tu deuda de haber el pasaje aéreo, pero si no le da el carácter para lo que tú estás buscando, vas a tener que contratar a alguien más que lo haga. Entonces, ese empleado, porque funciona como una corporación, como una empresa, ya no te sirve. Probablemente se quede acá, probablemente rote a otra escuela, a otra ruta, no lo sabemos, o termine de la peor forma, claro. Desaparece. Ahora el elemento, no solamente le pagan el pasaje de Colombia a Perú, también les da la motocicleta, les da los celulares, eso lo tienen que devolver, eso a quién pertenece, a la corporación Así o ya es. es propiedad de ellos. Cuéntame un poco el sistema. No, es una deuda, todo es una deuda. La motocicleta, si tiene algún desperfecto, hay otro departamento que se encarga de eso, de la distribución de motocicletas, las rotan. Es decir, este es tu equipo de trabajo, sí, tienes que cuidármelo bien, porque si no, si se malogra, viene otra deuda para ti, extorsionador. Y las rotan, es decir, yo manejé un día esta moto y al día siguiente me toca la otra, por ejemplo, ¿no? Porque tengo que hacer otra ruta. Y es así, para ellos también nunca termina de pagarse la deuda, es imposible. Y es por eso que no solamente la policía, sino también los medios de comunicación, Eli, estamos en el compromiso de decirle a la gente de que este no es un préstamo cualquiera, ¿no? Suena a canto de sirena, suena que es bonito, pero conversaba con el coronel Conde, Conde que es el jefe de robos de la policía, y le decía, ¿hay alguna persona feliz de haberse prestado dinero con el gota a gota? Alguien que garantice y que te diga, sí, volvería a hacerme un préstamo con el gota a gota. No existe. Por supuesto, no existe. es que es más que claro. Renzo, te agradezco, excelente investigación la que has Gracias. realizado. Entender que ya hay escuelas del gota a gota que operan en Perú y ojalá que las autoridades ya pongan la alerta a lo que está ocurriendo y puedan desaparecer, porque en definitiva cada vez es más constante este tipo de acciones. Finalmente, para Sí, cerrar. lo están haciendo y hay un número en el que las personas que son víctimas del gota a gota pueden llamar, es el 1818. Su información es reservada, nadie va a saber su identidad. Por favor, colaboren con la policía. Perfecto, ahí está el número, la línea 1818 y también el teléfono. Renzo, muchísimas gracias, esperamos tenerte más a menudo por aquí. Muchas gracias.